Bueno, buenas tardes con todos. Gracias por conectarse, por participar en este segundo workshop, ¿no? En el marco del programa de formación Emprendedores Ambientales en Acción. La idea de esta plataforma es invitar cada sábado a un emprendedor ambiental que pues está desarrollando una experiencia exitosa para solucionar un problema ambiental. Hoy día tenemos a un invitado especial que nos va a compartir su experiencia, ha ganado varios premios. En breve lo voy a pasar a presentar, ¿no? Entonces voy a presentar a nuestro invitado. Bueno, hoy día tenemos la gran oportunidad de tener a un invitado de lujo, Max Hidalgo Quinto. Él es CEO, ¿no? Gerente general, ¿no? de Yagua, que es una empresa que tiene como lema Nacidos para conservar el agua. Max Hidalgo es premio en el concurso internacional Una idea para cambiar la historia de History Channel, ganador del 16 concurso nacional de invenciones del Indecopi en la categoría de telecomunicaciones y electrónica, reconocido también con el premio Mentes Empresariales que Transforman, ¿no? Galardonado con el premio global Jóvenes Campeones de la Tierra del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Max Hidalgo es un científico, inventor, emprendedor social, emprendedor ambiental. Nos va a compartir su experiencia en Yagua, que es su iniciativa, ¿no? Y nos va a hablar sobre un tema muy importante que titula Cómo generar emprendimientos sostenibles. Y en el marco de este tema, él nos va a compartir su experiencia, cómo ha llegado a tener estos logros, estos premios, de qué trata su innovación, su emprendimiento y cómo se viene desarrollando el mismo también para escenarios futuros. Bienvenido, Max. Un gusto tenerte en este segundo workshop. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, estimado Edwin, por la invitación a los organizadores de este evento. Es un gran gusto estar presente para compartir con todos ustedes sobre lo que venimos impulsando en Yagua, la visión que tenemos para justamente enfocar emprendimientos sostenibles. Eh, es un gran gusto para mí. Voy a compartirles una presentación. ¿Me confirman, por favor, si la pueden visualizar? Sí se visualiza. Genial, muchas gracias nuevamente por la invitación. El tema que vamos a tratar hoy es cómo generar emprendimientos sostenibles. Bueno, este es un estudio que realizó o que publicó la ONU en el 2020, en el cual se analiza justamente la temperatura del planeta desde el año de 1850 hasta el 2020. Como podemos visualizar en la imagen, la temperatura del planeta se fue incrementando. Y esto trae consigo muchos problemas ambientales, como ya todos sabemos. Asimismo, según las proyecciones, por ejemplo, del Instituto de los Recursos Mundiales, para el año 2040, 33 países van a sufrir escasez de agua. Y como podemos visualizar en el mapa, Perú, Chile y México van a ser los más afectados en nuestra región, ya que van a enfrentar un nivel alto de estrés hídrico. Eso quiere decir que la cantidad de agua que vamos a disponer en ese momento no va a ser suficiente para los habitantes de ese entonces. El otro problema también es que en el 2050 solo habrá comida para la mitad de la población mundial, ¿no? Y si nosotros le sumamos, ¿no? A nuestra edad unos 18 años, unos 28 años, justamente no vamos a enfrentar este tipo de problemas y los más perjudicados van a ser los que son más pequeños, ¿no? Las generaciones que vienen. Y ahora, ¿no? Estamos saliendo justamente de una pandemia, aunque se siguen dando diferentes tipos de rebrotes.
Incluso están apareciendo otras nuevas enfermedades. Y esto es debido a que no estamos justamente relacionándonos de una manera positiva con el planeta. Según los estudios, las publicaciones, el 70% de los últimos brotes epidemiológicos han comenzado con la deforestación. Y también, ¿no? El 60% de las enfermedades infecciosas que afectan a los humanos son transmitidas por animales. ¿Y esto por qué? Porque cada vez invadimos más hábitats naturales y ahí conviven, ¿no? Microorganismos, diferente diversidad de animales, que si invadimos esos espacios, también nos vamos a encontrar, ¿no? con estos microorganismos que pueden ser eh, también transmisibles, ¿no? Para los seres humanos. Entonces, hay muchos problemas a los que nos vamos a enfrentar, como ya demuestran los estudios. Actualmente también, ¿no? La Antártida se está derritiendo prácticamente. Y en el hielo existen diferentes microorganismos patógenos que pueden afectar al hombre, que también se están liberando y que a pesar de que han estado en estas condiciones por muchos años, son viables, o sea, tienen esa capacidad de infectar a los seres humanos. Pero ¿cómo lograr la sostenibilidad? ¿Qué estamos haciendo mal los seres humanos para prácticamente no buscar la destrucción del planeta, de nuestra propia especie, ponerla en peligro? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde podemos encontrar un ejemplo exitoso de sostenibilidad para a partir de ahí nosotros poder enfocar nuevas acciones humanas? Eh, si nosotros observamos en las imágenes de la izquierda, podemos observar, ¿no? El proceso industrial que tenemos los seres humanos, que emite gran cantidad de gases contaminantes a la atmósfera. También, ¿no? Producto de las actividades humanas, por ejemplo, contaminamos los océanos, los ríos, con diferentes tipos de plásticos. La vida humana eh, tiene un aproximado, ¿no? de 70, 80 años en estos tiempos. Eh, ¿Qué pasa si a lo largo de la vida humana de un ser humano utilizamos diferentes tipos de componentes? Después de la existencia, incluso estos materiales siguen en la naturaleza, demoran 500, 1000 años en poder degradarse. Y son como más o menos cinco generaciones que han tenido que pasar para que recién estos materiales puedan desintegrarse, ¿no? Pero, ¿qué pasa en la naturaleza? Por ejemplo, en la imagen de la derecha podemos observar un insecto que en su ciclo de vida no ha contaminado, ¿no? Y todo lo que ha producido, los residuos que ha producido, prácticamente estuvieron dentro de un sistema de renovación. Es decir, los compuestos orgánicos fueron aprovechados por otros tipos de microorganismos, de otros insectos. Finalmente, cuando terminan su ciclo de vida, se integran nuevamente a la tierra, a la naturaleza. Pero en este ciclo de vida también hicieron algo muy interesante, ¿no? Por ejemplo, los insectos polinizan a diferentes tipos de plantas. Y las plantas mismas, ¿qué hacen? Las plantas nos dan frutos, nos dan oxígeno. Es decir, que cada uno de los seres de la naturaleza nos están enseñando algo muy importante, que además de su autosostenimiento, también están contribuyendo a los demás. Nos están brindando algo hacia los demás. Y si observamos, cada uno de los seres siempre están dentro de ese patrón. Están brindando, están contribuyendo hacia los demás y es por eso de que todo lo que existe en la naturaleza es sostenible. Entonces, ¿dónde está la clave? Justamente la sostenibilidad tiene como factor fundamental la contribución. Y ahora, si nosotros tenemos una idea y queremos que impacte en el mundo de manera positiva, ¿qué tenemos que hacer? Hacer de que esa idea una de las alternativas es que se convierta en un emprendimiento para poder replicarlo justamente en los demás países. Aquí tenemos, por ejemplo, un emprendimiento. ¿Este es un emprendimiento o no es un emprendimiento? Aquí no, lo que comercializan es frutos
sin cáscara y los ponen en otro envase, como podemos visualizar en las fotografías. Yo pensé que se trataba de un meme, ¿no? Pero realmente esto es lo que se comercializa en los supermercados, por ejemplo. Y nos damos cuenta, ¿no? De que si bien es cierto, este tipo de productos se comercializan, se compran, ¿cuál es el impacto que estamos dando a la naturaleza? Los eh, envases plásticos van a durar muchos años en el medio ambiente, pero es como que algo contradictorio, ¿no? Los frutos tienen su propia envoltura orgánica, degradable, pero ahí le ponen plásticos. Entonces nos cuestionamos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo los seres humanos? ¿Cómo brindar eh, o cómo hacer de que un emprendimiento pueda ser finalmente sostenible? ¿Qué factores debe tener, qué debemos cumplir para lograr que un emprendimiento sea sostenible? Primero, para nosotros hacer un emprendimiento, lo primero que tenemos que enfocar es justamente lograr algo innovador, es decir, romper paradigmas. Y de esta manera vamos a tener una posibilidad de impulsar este tipo de iniciativas, ya que si nosotros hacemos algo que ya se está realizando, es muy poco probable que tengamos éxito en el mercado, que se pueda expandir nuestro proyecto. Entonces, primero tenemos que romper paradigmas, es decir, tenemos que romper patrones sociales, no modelos ya establecidos, y se puede innovar en diferentes tipos de aspectos dentro de la cadena del emprendimiento, ¿no? Se puede innovar en el tema de el modo de comercialización, se puede innovar en el modo de distribución, se puede innovar justamente en el producto, en el procedimiento, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy, en el producto y relacionado también al procedimiento. No sin antes mencionar que es importante determinar, ¿no? ¿Cuál es el objeto de la innovación? ¿Por qué tenemos que innovar? Pues partimos de la ideación. Para nosotros tener un emprendimiento con éxito, primero tenemos que identificar el problema o la necesidad real. Si nosotros asumimos o queremos hacer algún tipo de proyecto desde nuestra perspectiva y no validamos este proyecto con el público objetivo, entonces cuando llegue al mercado posiblemente no tengamos éxito en la comercialización. Es por eso muy importante que nosotros podamos validar muy bien el problema o la necesidad real, es decir, el objeto de la innovación. Por ejemplo, no tendremos un cliente que nos da la misión de hacer un orificio en la madera. ¿De cuántas maneras podemos lograr este objetivo? ¿Cuántas herramientas podemos utilizar, por ejemplo? Podemos utilizar un taladro, podemos utilizar un clavo, podemos utilizar eh, láser, podemos utilizar diferentes tipos de herramientas. Es decir, la finalidad del cliente es tener un orificio en la madera y los mecanismos, las maneras de cómo se pueden lograr son diversas. Finalmente va a tener éxito aquella que sea más práctica, tenga un menor costo, que se adapte a las necesidades, y es justamente esa validación que tenemos que lograr en las condiciones reales. Entonces, para, por ejemplo, ¿no? Poder realizar un emprendimiento, partimos, ¿no? De algún producto o de algún procedimiento, para luego eso trasladarlo al mercado. Aquí vamos a ver con ejemplos prácticos cómo se realiza este proceso de romper paradigmas. Primero tenemos que identificar un problema o necesidad real. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una maceta, un macetero, con frecuencia lo que se hace es poner en una superficie, ¿no? Y cuando se efectúa el riego, se hace que este macetero se cargue de humedad. Esto posibilita o atrae a los insectos como las hormigas. Entonces las hormigas llegan hasta el macetero, empiezan a recorrer el entorno, llegan a la planta y finalmente empiezan a comerse la planta. Ese es el problema o necesidad real. Entonces, el paradigma es que los maceteros siempre tienen que estar sobre una superficie. Entonces,
hay una metodología que se llama cambiar de posición las cosas para generar nuevos productos. Por ejemplo, ¿no? A alguien se le ocurrió crear maceteros que pueden invertirse de posición, como podemos visualizar en la imagen derecha. Ha rediseñado, ¿no?, el mecanismo de riego y de esta manera ya tienes un nuevo producto. Y lo único que hizo es cambiar, ¿no? Cambiar de posición el macetero, romper ese paradigma de que siempre tiene que estar sobre una superficie e identificar una necesidad o un problema real. Y de esta manera ya tenemos un producto que ya se encuentra en el mercado y se vende en cantidades, ¿no? Con el solo hecho de aplicar esta primera metodología, que es cambiar de posición las cosas. La segunda metodología que tenemos es deformar las cosas, los objetos. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un tomatodo que tiene un problema, ¿no? Cuando nosotros queremos llevar diferentes tipos de objetos en algún bolso, en alguna mochila, cada uno de ellos ocupa un espacio y el tomatodo también, ¿no?, ocupa cierto espacio. Entonces, si nosotros, una vez que tomamos el líquido, por ejemplo, puede ser agua, tenemos ese espacio que sigue ocupando el tomatodo. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Ya hemos identificado la necesidad real, ¿no?, de poder tener un tomatodo que nos permita disminuir el espacio en un bolso, en una mochila. Entonces a alguien se le ocurrió justamente rediseñar la forma del tomatodo para poder hacer un diseño, como se puede mostrar en la imagen derecha, de un tomatodo del tipo acordeón, ¿no? De tal forma que cuando nosotros consumimos el líquido, lo único que hacemos es deformar este objeto hasta que pueda reducir su tamaño. Incluso lo puedes llevar en un bolsillo. Entonces es un producto que actualmente ya se está comercializando también en cantidades. ¿Y qué se hizo? Justamente se identificó una necesidad, se rompió el paradigma de que el tomatodo tiene que tener una eh, estructura, ¿no?, concisa, se le rediseñó, se deformó este objeto y finalmente tenemos un nuevo producto. El tercer método de poder nosotros romper paradigmas es brindar movimiento a las cosas. Por ejemplo, ¿no?, aquí tenemos una edificación y en zonas que tienen, ¿no?, con frecuencia problemas de sismos, por ejemplo, se necesitan nuevos tipos de construcciones que se adapten a estos lugares. Y ahí tenemos un problema, ¿no?, identificado. ¿Cuál es el paradigma de que las estructuras siempre tienen que tener esa, justamente, composición rígida, ¿no? Entonces, a él se le ocurrió justamente diseñar, ¿no?, las edificaciones móviles que van a tener la posibilidad de generar incluso, ¿no?, energía renovable, van a poder adaptarse a los movimientos sísmicos sin dañar la infraestructura, porque si es una estructura rígida, entonces siempre va a haber daños. ¿Y qué aplicó aquí? La tercera metodología, ¿no?, que es mover las cosas, darle movimiento. Y la cuarta manera de nosotros poder romper paradigmas y generar nuevas soluciones, nuevos productos en este caso, es justamente añadir. Aquí tenemos una bicicleta, ¿no? Si tal vez nosotros queremos utilizar, ¿no?, este medio de transporte que es amigable con el planeta y vivimos imagínense, una hora de casa, una hora y media, ¿no? Es un poco complicado, por ejemplo, llegar al trabajo, llegaríamos muy cansados. Entonces hemos identificado un problema o necesidad real, que si bien es cierto, las bicicletas son un medio de transporte, también queremos que nos faciliten el movimiento sin que exijan o demanden en mayor medida un desgaste físico. Entonces, ¿qué hacemos? Rompemos paradigmas. El paradigma es de que la bicicleta siempre tiene que accionarse por la acción del ser humano, mediante el pedaleo.
Entonces rompemos ese paradigma para que la bicicleta se pueda accionar sola, incorporando un motor y de esta manera podamos tener esa facilidad, ¿no? de autonomía. Entonces, ¿qué se hizo en este caso? Simplemente añadirle un objeto a otro ya preexistente. Y ya tenemos un nuevo producto que también actualmente se está comercializando. Y todos los nuevos desarrollos que se van generando justamente, ¿no? Cumplen este patrón de poder nosotros hacer un juego mental con estos cuatro factores para diseñar algo novedoso. Aquí tenemos, ¿no? Unos cuantos desafíos. Por ejemplo, ¿no? Tenemos una persona que le gusta el deporte de montaña y que las montañas no tienen una pendiente muy elevada, entonces ya no es posible seguir manejando, ¿no? Una bicicleta. Tienes que impulsarla. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema o necesidad real? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo aplicamos las metodologías que acabo de comentarles para desarrollar un nuevo producto en este caso? A ver, vamos a ver en los comentarios. ¿Alguna idea por ahí? ¿Cómo podríamos generar un nuevo producto identificando esta necesidad y justamente, ¿no? Aplicando el método, los cuatro métodos de romper paradigmas para desarrollar nuevas soluciones? Por ejemplo, ¿no? En este caso, a alguien se le ocurrió, ¿no? Justamente rediseñar las bicicletas. También ahí por ahí nos dicen añadir un motor, ¿no? Puede ser también una solución para que nos facilite, ¿no? Y poder movilizar la bicicleta. Es una buena solución también. Y también aquí nos brindan, ¿no? Una alternativa de hacer de que la bicicleta tenga un nuevo diseño. Romper paradigmas. Ya tenemos ya, ¿no? La necesidad identificada, que es que justamente eh, no es posible, ¿no? Poder conectar más aparatos electrónicos por la misma configuración que tienen cada uno de estos. Entonces, ya tenemos una necesidad. Ahora, ¿cómo brindamos una solución? Mediante la metodología de romper paradigmas. Por ejemplo, aquí. Se puede cambiar la dirección de los enchufes. No, ya está. Genial, claro que sí. Ahí justo es la solución que aquí tenemos. A alguien se le ocurrió, ¿no? Justamente diseñar este nuevo tipo de tomacorriente móvil. ¿Y qué tipo de metodología aplicó? Aplicó justamente la tercera, ¿no? De darle movimiento a las cosas. Haciendo algo simple, ¿no? Identificando una necesidad, entonces tienes una estructura fija. ¿Qué haces? Le brindas movimiento, o sea, haces un juego mental. Y luego de eso nos damos cuenta de que puede resultar este tipo de producto. Y de esa manera ya tenemos algo novedoso, algo innovador que puede introducirse al mercado, ¿no? Por ejemplo, este tipo de tomacorriente yo lo quiero comprar y no sé dónde vende, la verdad, pero es algo que llama mucho la atención y que puede facilitar mucho el trabajo, ¿no? Sobre todo en las oficinas donde siempre hay este tipo de problemáticas. Pero ¿cómo saber, ¿no? Si nuestra creación es novedosa, ¿no? ¿Cómo podemos sustentar la novedad de una creación? Y para ello justamente no existen herramientas de propiedad intelectual como las patentes, los diseños industriales, los derechos de autor. En este caso, ¿no? Podemos hacer uso de estas plataformas gratuitas en las cuales podemos hacer algún tipo de búsqueda.
por ejemplo, Google también tiene, ¿no? Google Patents, tiene su buscador de patentes. Ahí salen todas las creaciones a nivel global para que nosotros podamos sabernos si lo que realmente hemos creado es novedoso, tal vez ya se está desarrollando en otro país, incluso comercializando. ¿Cómo aseguramos eso? Justamente haciendo una revisión de esta base de datos. Entonces, estas herramientas que les muestro en la pantalla son totalmente gratuitas y pueden hacer las consultas. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros aplicamos el buscador de Google Patents, para una palabra clave, mascarilla, entonces ahí nos van a salir todas las mascarillas, los nuevos productos que se han generado y vamos a poder compararnos con lo que estamos haciendo frente a lo que ya existe. Igual, ¿no? Con el buscador SpaceNet también ahí nos da una búsqueda a nivel global de todo lo que ya se está desarrollando, y no solamente de productos también, sino de procedimientos. ¿Y por qué es importante la propiedad intelectual? Porque cuando nosotros, por ejemplo, queremos buscar financiamiento para nuestros emprendimientos, los inversores siempre te preguntan, ¿no? ¿Tienes algún tipo de propiedad intelectual, ya sea una patente, un diseño industrial, derecho de autor? Porque de esa manera aseguran de que van a recuperar su inversión, ¿no? Si es algo que ya existe en el mercado y tú vas a comercializar algo que ya está en el mercado, entonces es poco probable que puedas recuperar la inversión, ¿no? Porque no tienes ese factor diferencial. Entonces, este tema también es muy importante, ¿no? Para poder buscar inversión. Bueno, las metodologías que les he mostrado anteriormente se pueden aplicar, ¿no? Pero como hemos visto, ¿no? Son productos y se puede aplicar también para procedimientos. Sin embargo, ¿cómo garantizamos que lo que estamos desarrollando es sostenible? ¿En qué nos podemos enfocar para nosotros asegurar la sostenibilidad? Hemos dicho que la sostenibilidad justamente trata de la contribución. Entonces, esos pilares de la sostenibilidad justamente se enfocan en el aspecto social, es decir, que contribuyan con las personas, que mejoren la calidad de vida de los seres humanos. También se trata del factor ambiental, que nosotros, mediante nuestra solución, podamos justamente contribuir con la naturaleza, reducir nuestras emisiones de CO2, y no solamente eso, sino también compensarlas e incluso dar algo más para que de esta manera contribuyamos, ¿no? Desde este aspecto. En la sostenibilidad económica también, ¿no? Si nosotros queremos replicarnos nuestro emprendimiento, tiene que tener esa factibilidad. E incluso con lo que nosotros estamos haciendo, tenemos que brindar una posibilidad para que las comunidades, por ejemplo, puedan desarrollar sus propios bionegocios, ¿no? Entonces, aparte de recibir algo para nuestra empresa, para nuestro emprendimiento, también tenemos que dar algo hacia los demás para poder justamente ser parte de este ciclo de sostenibilidad. Asimismo, el aspecto tecnológico, ¿no? Utilizar energías renovables, procesos de automatización, eh, tecnologías de la industria 4.0, sensores, inteligencia artificial. Entonces, tenemos que enfocarnos en esos cuatro aspectos para que podamos lograr emprendimientos sostenibles. A ver, vamos a ver, por ejemplo, ¿no? La pandemia que llegó eh, en el 2020, ¿no? Ya estaba teniendo un auge bien grande y todos, ¿no? Empezaron a ponerse en alerta, la disposición, ¿no? Que fue justamente portar una mascarilla, pero en este proceso nos olvidamos de algo, ¿no? Nos olvidamos de las poblaciones que son vulnerables, las poblaciones, por ejemplo, eh, sordomudas, ¿no? Que ellos se comunican mediante el lenguaje de los labios. Entonces, todos tenían su mascarilla y ellos también, ¿no? Estaban obligados tal vez a portar la mascarilla para que no se puedan contagiar. Pero ¿cómo se iban a comunicar, no? Por ejemplo, si un sordomudo iba a la tienda, ¿cómo iba a pedir lo que tenía que comprar? Es un proceso muy, muy difícil. Entonces tenía que, de cierta manera, exponerse, ¿no? Para que pueda efectuar la compra de un producto.
Entonces ahí hay una necesidad real que ha surgido y justamente, ¿no? Y las mascarillas convencionales no podían contribuir en poder solucionar esa necesidad. Otra necesidad sí que era la seguridad, pero no la posibilidad de comunicación. Entonces, ¿qué hizo una creadora? Algo muy interesante, ¿no? A las mascarillas convencionales le añadió una pequeña laminilla transparente para que de esta posibilidad los labios no se puedan interpretar y poder brindar una solución a esta población, ¿no? De sordomudos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí, ¿qué tipo de metodología se aplicó? La metodología de cambiar de posición, la metodología de brindar movimiento a las cosas, la metodología de añadir algo a un objeto, por ejemplo, ya preexistente. ¿Cuál de las metodologías se aplicó? Por ejemplo, ¿no? Aquí lo que hizo es considerar una mascarilla, considerar una lámina transparente y añadir esta mascarilla a esta lámina a esta mascarilla. Entonces ya tienes un nuevo producto, un producto innovador, aplicando, ¿no? La cuarta metodología, añadir un objeto a algo ya preexistente. De esta manera ha creado un nuevo producto que ya se está comercializando, ¿no? Ella fue la creadora de este tipo de mascarilla y partiendo, ¿no? De un problema o necesidad real y haciendo un producto que va a ayudar muchísimo con solamente rediseñar, ¿no? la, la manera de que, de una mascarilla convencional. Entonces nos damos cuenta de que es importante, ¿no? Identificar una necesidad, aplicar la metodología de romper paradigmas para finalmente tener una solución. Bueno, en este caso, si bien es cierto, es una solución novedosa, pero también habría que preguntarnos, ¿no? Si es sostenible, porque finalmente las mascarillas no se desechan, pueden contribuir con las personas, sí, pero con el medio ambiente ahí tenemos algunos aspectos que se podrían mejorar, ¿no? Ahí podría, por ejemplo, incorporar, ¿no? Laminillas biodegradables que se puedan reemplazar, que, por ejemplo, eh, la mascarilla en sí, ¿no? Se pueda reutilizar y solamente se cambien algunas cositas. O sea, se podría seguir haciendo este juego de romper paradigmas para desarrollar un nuevo producto. A ver, un caso número dos. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos la publicidad, ¿no? Que la publicidad exterior a muchas personas les molesta, ¿no? Debido a la contaminación visual. Cuando caminamos por las calles, las avenidas, observamos mucha publicidad en todos lados. Entonces, las marcas que actualmente están incorporando productos ecosostenibles, como la marca Nike, por ejemplo, ¿no? Que lanzó al mercado sus zapatillas, ¿no? A base de plásticos reciclados, eh, buscan, ¿no? Alternativas ecoamigables de publicidad también. Si tú publicitas un producto ecosostenible en un panel publicitario que gasta mucha energía, que contamina el ambiente, ahí como que ya no habría mucha consecuencia. Entonces, lo que se está dando ahora es justamente una tendencia de publicidad sostenible. ¿Y cómo hacemos o cómo rompemos este paradigma, ¿no? De que la publicidad tiene que contribuir? Entonces, por ejemplo, ¿no? Este es un macetero publicitario que tiene, ¿no? Cuatro lados en los cuales podemos incorporar publicidad. Asimismo, ahí va el aspecto, ¿no? Por ejemplo, social, ¿no? Que podemos informar sobre algo, podemos transmitir un mensaje. El factor ambiental, justamente, ¿no? Está en que estamos utilizando una planta para beneficiar, ¿no? Al medio ambiente. No solamente estamos construyendo algo para nosotros, sino también estamos propiciando el crecimiento de una planta para poder beneficiar, ¿no? A los demás. Por ejemplo, algunos insectos que están de paso, eh,
para poder purificar el aire de la ciudad. Entonces ahí ya somos sostenibles en el aspecto ambiental. En el aspecto económico, si nosotros alquilamos los lados, ¿no? de este macetero publicitario, entonces podríamos rentabilizar este proyecto. Y en el aspecto tecnológico estamos haciendo un uso de energías renovables, procesos de automatización, se puede aprovechar, ¿no? la fuerza del viento de las avenidas, la energía solar. En el aspecto social, ¿no? También, ¿no? ¿Quién no se ha quedado sin energía cuando está en la calle, ha salido un momento a hacer algunas compras, tal vez? Entonces, se puede brindar, ¿no? energía libre a la población para que puedan recargar sus celulares. Entonces ya tenemos ya, ¿no? los 4 pilares de la sostenibilidad que justamente, ¿no? pueden marcar una tendencia en la nueva publicidad sostenible, trabajando en los aspectos social, ambiental, económico y tecnológico. Y sobre todo contribuyendo, ¿no? en cada uno de los aspectos. Bueno, este es un caso 3. Si bien es cierto, en el mundo, ¿no? hay muchas personas que actualmente no cuentan con el acceso al agua potable. Eh, por ejemplo, en los asentamientos humanos, ¿no? aquí en Perú, llevan esperando el acceso al agua 20, 25 años y hasta el momento no tienen una solución, ¿no? Se alimentan con los camiones cisterna, que en invierno, ¿no? disminuyen su frecuencia porque también, por ejemplo, en Lima, ¿no? se llena la carretera de lodo y es un poco difícil que los camiones puedan llegar hasta la última vivienda. Entonces hay un problema bien grande ahí. Y actualmente, ¿no? en el mundo hay 2.100 millones de personas que no tienen el acceso al agua. Entonces es una necesidad muy grande y como sabemos, ¿no? también que el agua en unos años va a ser un recurso muy escaso. Entonces, tenemos una necesidad, la falta de acceso al agua. ¿Y cuál es el paradigma que tenemos que romper, ¿no? De que el agua solamente se puede obtener por canales, por redes de tubería o camiones cisterna. Entonces, ¿cuál es la solución que podemos plantear? De que justamente, ¿no? el agua también se puede obtener en el mismo lugar, aprovechando de manera sostenible los recursos que tenemos en la naturaleza, como son las energías renovables, la humedad atmosférica. Y es por ello, ¿no? que hemos creado esta tecnología que aprovecha las masas de aire que tienen humedad para, mediante un proceso de diferencial térmico, conseguir la condensación del agua, el estado líquido del agua, en la misma vivienda, en el mismo lugar. Entonces, mediante este proyecto justamente pensamos beneficiarnos a la población, al medio ambiente, integrarnos a diferentes procesos para poder, ¿no? mediante el acceso al agua, contribuir. Bueno, esta es una tecnología portátil y práctica. Hasta el momento hemos alcanzado 300 litros de agua al día a partir de la humedad atmosférica. Tenemos máquinas de 50, de 150. Aplicamos energía híbrida, es decir, la eólica complementada con la energía solar o la red eléctrica. ¿Esto por qué? Porque el primer proyecto, por ejemplo, que hemos desarrollado funcionaba en condiciones muy específicas de temperatura, de humedad, y cuando hicimos algunas pruebas piloto en algunos asentamientos humanos en Villa María del Triunfo, justamente no habían lugares que estaban eh, de alguna forma entre los cerros y no había una buena velocidad de viento. Había una velocidad de 0.5 metros por segundo, que no era suficiente para nosotros poder lograr la condensación del agua. Entonces, estaba muy enfocado desde el punto de vista tal vez tecnológico, pero no estaba validado, ¿no? con la comunidad. Es por eso muy importante que siempre trabajemos, ¿no? para validar una iniciativa con la comunidad. Fuimos al lugar y le explicamos, ¿no? a una usuaria de cómo funcionaba el proyecto, en qué consistía, y le dijimos, ¿no? ¿qué le parece este proyecto? Y la usuaria nos dijo, jóvenes, yo quiero agua, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta de que la necesidad
de las personas es justamente el agua, ¿no? Ahí ya escapan ya los aspectos técnicos. Y si las personas tienen mayor cantidad de agua, entonces las necesidades que ellos tienen se van a resolver de una mejor manera. Entonces, de esa manera hemos roto paradigmas, ¿no? Hemos cambiado, hemos potenciado nuestra tecnología porque lo que realmente importa ahí es el agua. ¿Y de cuántas maneras puedes conseguir agua? Justamente, ¿no? Ahí hemos hecho una tecnología híbrida. Si es que no hay una buena velocidad de viento, entonces la energía se puede complementar con paneles solares. O si es que hay la posibilidad de una fuente de red eléctrica, también, ¿no? O sea, es un aparato que funciona mediante una sincronía de la energía eólica complementada con la solar o la eléctrica. Y de esta manera podemos incluso escalar, ¿no? A mayor capacidad de obtención de agua, porque al final todo va a depender de la potencia de la energía que nosotros suministremos a la máquina, ¿no? Podemos hacer máquinas más grandes y justamente ahora estamos desarrollando, ¿no? Para la agricultura, para una hectárea de terreno de cultivo, estamos desarrollando una máquina de 1.500 litros de agua al día que va a servir para 2.200 plantaciones de pitaya, por ejemplo, o pitahaya, como le llaman, eh, para que justamente, ¿no? Las comunidades de agricultores puedan generar sus propios bionegocios. Bueno, nosotros también, ¿no? Hemos enfocado esta tecnología en el aspecto de economía circular, ya que los materiales con los que está construida la máquina son, por ejemplo, aluzinc, que se pueden reciclar, ¿no? Son materiales livianos, resistentes, compuestos metálicos que al final de su tiempo de vida útil se van a poder reciclar. Y de esta manera también somos amigables, ¿no? Con el medio ambiente. Bueno, este es un proyecto piloto que hemos estado realizando que nos ha servido bastante para poder nosotros obtener información, datos. Es un proyecto que ha sido financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente mediante la iniciativa Jóvenes Campeones de la Tierra. Y justamente, ¿no? Hemos identificado la necesidad de los agricultores en la costa peruana de no tener, ¿no? Un suministro de agua constante. Entonces, al no tener un suministro de agua constante, los terrenos que ellos ocupan son eriazos, entonces no los pueden aprovechar. No podemos sembrar, ¿no? Ningún tipo de alimento si es que no tenemos agua. Entonces hicimos este proyecto, esta implementación, para justamente, ¿no? Evaluar en el cultivo de pitahaya y de esta manera se puedan generar, ¿no? Bionegocios a partir del acceso al agua. Eh, Actualmente, ¿no? Hay mucha necesidad de agua en el campo agrícola. Hay lugares donde acceden mediante pozos subterráneos, pero no todos tienen esa facilidad, ¿no? Aparte que es un tema regulado, ¿no? Que tienes que pedir diferentes tipos de permisos a la ANA, estudios de impacto ambiental. En cambio, esta tecnología es portátil, es práctica, se puede movilizar, ¿no? Hasta el lugar y aprovechando la humedad del medio ambiente y la velocidad del viento, se puede justamente, ¿no? Condensar el agua para que podamos suministrarlo a los campos de cultivo en este caso. Entonces, con el acceso al agua ya tenemos ya para contribuir, ¿no? Con una fuente de ingresos para la población, para que ellos mismos puedan generar sus bionegocios. Bueno, también vamos ahora que hemos estado estudiando la tecnología y viendo, ¿no? Los campos de aplicación, por ejemplo, lo que tenemos en la ciudad, ¿no? En la costa, en Lima, en los distritos de Lima, tenemos diferentes tipos de asentamientos humanos, ¿no? Y en los asentamientos humanos no hay mucha área verde. Entonces, las áreas verdes son muy importantes, ¿no? Para garantizar un aire limpio, para que pueda ser un encuentro, ¿no? De la comunidad con la naturaleza. Y actualmente, ¿no? El 80% de la población en Latinoamérica, por ejemplo, vive en las ciudades. Y se proyecta que eh, va a crecer, ¿no? En un 10, un 13% para el año 2050. Entonces, las ciudades van a estar eh, de alguna forma ocupadas, ¿no? Por mayor cantidad de población,
pero tenemos espacios, ¿no?, que están libres, que son los cerros, y estos cerros son eriazos, no tienen la posibilidad, ¿no?, de que nosotros podamos sembrar algún tipo de plantación, justamente, ¿no?, porque impulsar el agua hasta la cima de estos cerros es una tarea difícil. Sin embargo, actualmente, ¿no?, hay justamente iniciativas que les denominan cerros isla para convertirlos, ¿no?, en lugares turísticos, eh, por ejemplo, que tengan miradores, y incluir a la población, ¿no?, para que puedan dinamizar el comercio dentro de ese espacio, en conjunto con la población, donde se pueda practicar ciclismo, pero esto es gracias a que se lleve adelante, ¿no?, un proyecto forestal, ¿no?, un mirador, algo atractivo que pueda hacer de que la gente vaya, ¿no?, a visitar la localidad. Y también para que la población no tenga más áreas verdes por habitante. Entonces, aquí justamente nos estamos trabajando en un proyecto para realizar un piloto forestal, aplicando justamente el agua de la humedad atmosférica, y de esta manera, ¿no?, hacer de que las ciudades empiecen a poder, ¿no?, contar con esta tecnología y podamos transformar los cerros en verdes. De esta manera cambiaríamos, ¿no?, toda la ciudad de Lima, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos a cada lado siempre está todo gris, feriazo, pero podemos transformar todo esto en verde. Entonces aquí, ¿no?, justamente están los pilares de la sostenibilidad, el enfoque social, ¿no?, de que puede contribuir con la población, puede brindar mayor cantidad de áreas verdes por habitante. El aspecto económico puede justamente dinamizar, ¿no?, el comercio dentro del proyecto para, para poder brindarles una posibilidad, ¿no?, de que puedan impulsar sus negocios los pobladores. El aspecto ambiental, ¿no? Estamos nosotros propiciando el crecimiento de plantas, de árboles, para contribuir con el planeta. El aspecto tecnológico, estamos haciendo uso también con sostenibilidad del viento, de la humedad atmosférica, que en esta posición elevada es favorable, ¿no?, aprovechar estos recursos. Bueno, también otro proyecto que estamos implementando es justamente para edificaciones sostenibles. Las edificaciones sostenibles que actualmente no quieren impulsar justamente las certificaciones como la LEED, por ejemplo, y que tienen que cumplir con diferentes requisitos, ¿no? Y uno de ellos es el agua, justamente. Cuando se utiliza el agua en las edificaciones, muchas no tienen los sistemas de tratamiento de las aguas grises, por ejemplo, que luego las destinan a las áreas verdes. Sin embargo, este proceso también conlleva, ¿no?, un gasto de energía, y si queremos, por ejemplo, hacer el riego de las áreas verdes de una terraza o jardines verticales en la infraestructura, tendríamos que bombear el agua. Entonces, sería ya un proceso muy complicado. Sin embargo, ¿no?, si nosotros aplicamos la tecnología y agua, aprovechamos la humedad del medio ambiente y la velocidad del viento con sostenibilidad, porque al estar en esta posición también es muy favorable, ¿no? Eh, Podemos obtener agua no potable, ¿no?, en este caso, para justamente hacer el regadío de las plantaciones, con la ayuda de la gravedad. Entonces, este es un proyecto que estamos impulsando ahora, y que justamente, ¿no?, mediante el agua de la humedad atmosférica podemos impulsar, ¿no?, la incorporación de infraestructura verde como jardines verticales. Y sería muy interesante, ¿no?, para que rompamos ese paradigma de que las ciudades, ¿no?, las construcciones siempre contaminan, pero también pueden contribuir, ¿no? En este caso, en el aspecto ambiental, de poder, ¿no?, tener más áreas verdes, infraestructura verde, que también contribuye con los demás seres que habitan con nosotros, ¿no?, con los insectos, purificando el aire de la ciudad. Eh, ¿Cuál es el otro aspecto? El ambiental, el social, por ejemplo, ¿no? Que las personas justamente van a tener eh,
mayor posibilidad, ¿no?, de contar con áreas verdes por habitante. En el aspecto económico, las edificaciones sostenibles actualmente se están eh, valorando mucho, ya que están incluyendo nuevas tendencias en la construcción. Aparte que las certificaciones también les dan esa posibilidad. En el aspecto tecnológico, estamos incorporando energías renovables y también, ¿no?, si se incorporan jardines verticales en la infraestructura, contribuyen también con disminuir, ¿no?, la temperatura dentro de la misma edificación. Entonces trae consigo muchos beneficios. Nuestro objetivo, ¿no?, es justamente brindar el acceso al agua a las viviendas, pero para esto todavía nosotros necesitamos contar con un desarrollo de un sensor y un software que nos permita monitorear la calidad del agua en tiempo real para garantizar su consumo en el tiempo, ¿no? Actualmente hemos probado, ¿no?, filtros comerciales que tienen un tiempo de vida útil y estos dependen justamente del aire del lugar. Si tenemos un aire muy contaminado, entonces estos filtros duran mucho menos tiempo del estimado y viceversa, ¿no? Entonces, ¿cómo saber el momento exacto en el cual tenemos que, por ejemplo, cambiar ese filtro? Y justamente, ¿no?, mediante sensores que nos permitan tener esa información en tiempo real y lanzar una alerta temprana, ¿no?, ya que debemos cumplir con parámetros físico-químicos, microbiológicos, de calidad de agua, en el caso del agua potable. Entonces, el siguiente desafío justamente es eso, ¿no?, desarrollar un sensor, un software que nos permita tener esa información y los usuarios puedan disfrutar de un agua de calidad. Eh, Actualmente no existen muchas comunidades que no tienen, ¿no?, el acceso al agua, pero vienen esperando, ¿no? Hace 20, 25 años hemos conocido casos en los asentamientos humanos y van a seguir esperando más tiempo todavía porque es un problema bien grave. Se tiene que hacer todo el proceso de construcción, de kilómetros, eh, que también va a demandar, ¿no?, muchos tipos de permisos. Entonces es algo muy complicado, pero con esta tecnología portátil, en el tiempo de instalación ya pueden estar teniendo el agua limpia. También, ¿no?, un tema fundamental en la industria naval justamente es el agua, ¿no? Muchas veces las embarcaciones pesqueras, por ejemplo, tienen eh, sus almacenes de agua, ¿no? Y van a hacer la faena de pesca. Sin embargo, la faena de pesca puede durar, ¿no?, entre unos días, incluso algunas semanas, pero lo que tienen como limitante es la disponibilidad del agua. Y también, ¿no?, han habido casos donde que las tripulaciones se quedaron, por ejemplo, sin combustible, tuvieron alguna avería en la embarcación y lamentablemente, ¿no?, fallecieron porque ya no podían contar con el suministro de agua. Entonces, si uno tiene la posibilidad de tener agua, por ejemplo, en una embarcación, puede sobrevivir hasta una semana, ¿no?, tomando solamente agua. Entonces, este proyecto justo busca brindar, ¿no?, una alternativa para las embarcaciones, aprovechando lo que se tiene en abundancia en el mar, que es la humedad, que es la velocidad del viento, instalando esta máquina, ¿no?, en una posición de la embarcación, se puede obtener, ¿no?, constantemente el agua y de esta manera, ¿no?, brindar este recurso a la población. Y analizando justamente los factores de sostenibilidad, por ejemplo, social, ¿no?, brindamos la posibilidad de que eh, la tripulación pueda tener, ¿no?, el acceso al agua potable. También, ¿no?, en el aspecto ambiental, eh, no perjudicamos al medio ambiente, no estamos tomando el agua directamente del mar, sino estamos aprovechando el vapor de agua, la velocidad del viento, energías renovables, para conseguir este recurso. Desde el punto de vista
económico, beneficia mucho a la tripulación, ya que vamos a reducir, ¿no?, el proceso por ejemplo, el transporte de agua, lo cual conlleva un costo. La recarga de agua también lleva un costo. El almacén de agua también, ¿no?, conlleva un costo, ya que limita tu capacidad de bodega. En cambio, con esta máquina van a tener, ¿no?, la posibilidad de contar con el agua constantemente, aprovechando el recurso del medio ambiente. Y desde el punto de vista tecnológico, ¿no?, vamos a incluir justamente sensores para poder, ¿no?, monitorear la calidad del agua en tiempo real. Entonces es un desarrollo también que queremos impulsar en las embarcaciones para justamente el beneficio de la tripulación y también siendo amigables con el planeta. Bueno, muchas gracias por su atención. Cualquier consulta es un gran gusto. Gracias, Max, por, por tu excelente exposición. Vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. Pueden hacerla directamente. Hay una opción abajo, reacciones, y pueden ir levantar la mano o dejar también su pregunta en el chat, ¿no? Yo tengo una primera pregunta, que es ¿ya estás comercializando esta innovación? Por ejemplo, ¿hay una variedad de precios en esta innovación? ¿Es accesible? ¿Cómo es el tema comercial de este invento tuyo que está solucionando un problema ambiental, un problema social? Cuéntanos un poco de esa parte, cómo uno puede acceder, cuánto uno paga, por ejemplo, por esta innovación. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias por la pregunta, Edwin. Bueno, nosotros al inicio, ¿no?, estábamos viendo la posibilidad de comercializar esta tecnología como producto, pero luego nos dimos cuenta de que para que esto sea sostenible, tiene que estar incorporado dentro de un proyecto. Es decir, nosotros justamente brindar los servicios, ¿no? Actualmente la tecnología la podemos aprovechar para dos tipos de iniciativas. Para proyectos forestales, en ecocondominios, por ejemplo, que muchas veces no tienen espacios seriazos, y con esta tecnología podemos nosotros convertirlos en verdes, aprovechando la humedad atmosférica, ¿no? Entonces, justamente nos estamos trabajando con empresas de construcción de condominios, y estamos haciendo un proyecto para incorporar la tecnología en un proyecto forestal. Lo que se puede aplicar justamente es en infraestructura verde, ¿no? Para el regadío de áreas verdes de edificaciones. También ahora estamos trabajando con una empresa en la implementación de un proyecto, aprovechando, ¿no?, el agua de la humedad atmosférica. En el caso de la tecnología para el consumo humano, sí vamos a poder implementarlo como producto. Sin embargo, nos falta el desarrollo del sensor, el software que nos permita monitorear la calidad de agua en tiempo real para garantizar su consumo en el tiempo. Al ser un tema de salud pública es algo muy delicado, entonces tenemos que justamente lograr este desarrollo. Eh, es en lo que ahora podemos implementar la tecnología, ¿no? Una vez que tengamos ya el desarrollo del sensor y el software, vamos a poder implementarlo en las comunidades, en las embarcaciones, en campamentos, en el ámbito turístico, por ejemplo. Hay, por ejemplo, el Capañán, ¿no? Eh, una necesidad ahí, por ejemplo, es el agua. Y muchas veces no transportan el agua. Entonces, es un poco complicado, ¿no?, tener un agua potable. Pero podemos poner esta tecnología no invasiva en puntos específicos para que los turistas puedan ir a recargar su agua en el trayecto, ¿no? Entonces, hay muchas posibilidades que se pueden generar. Sin embargo, ahora nuestro proyecto está habilitado, ¿no?, para el regadío. No sé si tienen alguna pregunta. Mientras van de repente pensando en alguna pregunta, yo tengo una más. En este caso,
del cultivo de pitahaya que has tenido y donde, digamos, más se ha moldado la tecnología, ¿cuáles han sido los aspectos positivos y cuáles son aspectos que hay que mejorar todavía de esa experiencia, ¿no? Para llevarla, digamos, a otros lugares del Perú? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, nosotros mediante el piloto hemos podido, ¿no?, obtener información valiosa con respecto al dimensionamiento de la cantidad de agua, el consumo de agua de cada plantación, los factores ambientales a considerar y realizar, ¿no?, una estimación de los costos para garantizar la rentabilidad del uso de esta máquina y ser competitivos, ¿no?, justamente con el agua de camión cisterna o el agua que se obtiene del subsuelo. Entonces, para poder garantizar, ¿no?, un proyecto rentable, en el cultivo de pitahaya, por ejemplo, se necesita cultivar en 1 hectárea de terreno de cultivo, eh, donde se propicia el crecimiento de 2.200 plantaciones de pitahaya, ¿no? Entonces, con una máquina de 1.500 litros de agua al día, nosotros podemos justamente cumplir con esa demanda. Sin embargo, al momento hemos llegado a 300 litros de agua al día y estamos justamente haciendo el diseño para una tecnología con esa capacidad y pueda implementarse, ¿no?, en aquellos terrenos seriazos que en la costa peruana abundan. Entonces, hay muchas comunidades que podrían volver productivas, ¿no?, esas áreas, porque también tenemos, ¿no?, factores favorables como la humedad, la velocidad del viento, que se pueden aprovechar a favor y de esta manera tener, ¿no?, el impulso de la agricultura. Hay una pregunta en el chat, Max. Allá, genial. Es una pregunta muy interesante. Muchas gracias, Marco. Bueno, nosotros eh, tenemos aquí una información que se está verificando, ¿no? Los países que nos piden más la tecnología justamente son Chile y México. Y esto es porque actualmente ya se está viviendo una crisis de agua, como se proyectaba, ¿no?, en el estudio del Instituto de los Recursos Mundiales. Prácticamente el agua es muy escasa. En Chile, ¿no?, nos escriben a cada rato y nos dicen que, por favor, están atravesando una sequía muy fuerte, ¿no?, ya hace unos años. Y en México también, ¿no?, nos comentan de que justamente hay mucha escasez de agua, así como nos comenta Marco aquí en el chat, ¿no?, que nos dice que vive en el norte de México y comprueba, ¿no?, esta problemática. Y en el Perú también hay agricultores a los cuales los hemos entrevistado y nos comentan que hace 10 años ellos podían cultivar 4 veces al año. Sin embargo, en este tiempo solamente pueden cultivar 2 veces al año debido a la falta de agua. Es un problema muy grave, es silencioso, que posiblemente no cause mucha alarma ahora, pero ya se está viviendo y esto va a ser bien grave y tenemos que tomar acciones desde ahora para poder prepararnos, ¿no?, ante esta gran necesidad. Entonces, hay mucha demanda, ¿no?, con respecto a la tecnología y justamente no estamos haciendo los mayores esfuerzos para tener en el menor tiempo posible este desarrollo del sensor y el software, incorporarlo a la tecnología y de esta manera garantizar el agua para el consumo humano. Sin embargo, ahora ya se puede aprovechar, ¿no?, para que pueda servir, ¿no?, en el regadío y también, ¿no?, estamos armando una ronda de inversión para que podamos también, ¿no?, seguir impulsando este proyecto en, en Chile, en México, que son los países donde ahora hay bastante necesidad. Entonces, estamos haciendo diferentes acciones para brindar una solución en el menor tiempo posible. Van pensando en alguna pregunta. Me gustaría lanzar la siguiente pregunta, Max. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia de vida para lanzar este emprendimiento? Porque hay las primeras etapas del emprendimiento donde tienes que formular la idea,
tienes que buscar socios, inversión, es todo una etapa que implica sacrificios, esfuerzos, incluso te puedes desanimar. ¿Cómo ha sido Sí, esa nos ha parte? pasado. ¿Cómo ha sido Nos ha esa pasado parte varias. de tu experiencia? ¿Cómo inició y cómo afrontaron esos desafíos iniciales? Bueno, cuando me encontraba en la universidad, creo que todos tenemos, ¿no? Un punto en el cual nos preguntamos eh, la razón de la existencia, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? Entonces, estaba en ese proceso, ¿no? En la universidad y al estudiar la naturaleza, ya que la especialidad que seguí fue biología, encontré ese aspecto interesante que les comenté, ¿no? De que la misión, ¿no? De los seres de la naturaleza justamente es contribuir, ¿no? Como las plantas, como cada ser vivo que existe, ¿no? Siempre está dando algo hacia los demás. Entonces, dije, ¿no? ¿Por qué la vida humana eh, no tiene que estar ajena a este proceso, ¿no? Entonces, considero que también, ¿no? La misión de cada ser humano es la de contribuir, pero contribuir desde lo que más le apasiona, ya que si vemos los seres de la naturaleza, están especializados siempre en algo, ¿no? Y a partir de ese algo que es su especialización, están contribuyendo con los demás. Entonces, pienso que los seres humanos, desde nuestra pasión, podemos también lograr lo mismo. Por ejemplo, ¿no? Steve Jobs era un apasionado de la tecnología y gracias, ¿no? A él hemos podido tener los smartphones. Y, por ejemplo, ¿no? Marie Curie era una apasionada en las ciencias, la dos veces ganadora de los premios Nobel, y era una apasionada, ¿no? Que también ha contribuido bastante con diferentes hallazgos científicos. También tenemos, por ejemplo, a Chabuca Granda, ¿no? Una gran cantautora reconocida a nivel nacional e internacional, y que desde la pasión, o sea, desde el canto, la composición, ha podido contribuir a inspirarnos a más artistas. Y, por ejemplo, en el fútbol también, ¿no? Tenemos a Maradona, que era un apasionado, ¿no? Por este deporte y también, ¿no? Inspiraba a más jóvenes a ser deportistas, ¿no? Y así en cada área, ¿no? Eh, los que han justamente tenido esa pasión por algo han podido impactar en los demás, han podido eh, inspirar a muchas generaciones. Y pienso que esa fue la finalidad, ¿no? Descubrir que algo te pueda apasionar. En este caso, mi pasión era justamente las invenciones inspiradas en la naturaleza, ¿no? Porque en la naturaleza están todas las respuestas que necesitamos para poder nosotros resolver los desafíos tecnológicos. Por ejemplo, no sé si habrán visto esas plantitas que cuando las tocas se cierran, las llamadas molináceas. Y esas plantitas sirvieron justamente para inspirar, ¿no? La creación de los sensores de movimiento. Ahora cuando vamos a algún supermercado, ponemos nuestras manos y automáticamente sale el agua. O cuando queremos entrar, ¿no? A alguna organización, la puerta se abre automáticamente. ¿Por qué? Porque tienen sensores, ¿no? Sensores de movimiento. Entonces, eso se ha desarrollado gracias al mecanismo de estas plantitas, ¿no? Inspiradas en la naturaleza. Los trenes modernos, los trenes bala que se le conocen también, ¿no? Eh, Han imitado la estructura de los picos de unas aves que cuando cazan, cuando entran al agua, no generan ningún tipo de burbuja. Y eso les permite poder alimentarse, ¿no? Sin hacer ningún tipo de, de ruido, sin alertar al alimento. Entonces, la naturaleza nos enseña, ¿no? Muchas cosas interesantes. Y bueno, a mí me apasionó bastante el campo de las invenciones y quería contribuir a partir de este aspecto. Entonces, cuando me encontraba en la universidad, mediante diferentes estudios, ¿no? Que realizábamos en el campo sobre análisis de la calidad de agua, pude ver, ¿no? La necesidad
de que justamente existen comunidades, ¿no?, que no tienen el acceso al agua. Y ahí nació, ¿no?, como que una, primera interrogante, ¿no? ¿Cómo podemos brindarle el acceso al agua a las comunidades? Y luego se vino el fenómeno natural del Niño Costero en el 2017 y la ciudad se quedó una semana sin agua, ¿no? Entonces era algo bien difícil, ¿no? Incluso de las piletas, de los parques, ¿no? La gente trataba de conseguir agua y pensé, ¿no? Esta situación la viven ahí en los asentamientos humanos todos los días. No tienen la posibilidad de contar con agua. Y aquí una semana nomás ya nos estamos volviendo locos. Entonces pensé, ¿no?, que esa era una gran necesidad y que podíamos contribuir, ¿no?, con algún desarrollo para brindar el acceso al agua. Y gracias a la iniciativa Una Idea para Cambiar la Historia de History Channel, en la cual buscaban justamente proyectos sociales, ambientales, de los jóvenes latinoamericanos, postulé mi idea y gracias a ello y al apoyo de todos, ¿no?, los peruanos en Latinoamérica que apoyaron este proyecto, pudimos ganar la iniciativa y nos brindaron un financiamiento para poder hacer el desarrollo. Pruebas piloto en comunidades, hemos estado justamente en ese proceso, ¿no?, de validar el proyecto, de añadir cosas, de quitar otras cosas, de mejorar los materiales. Es todo un proceso de validación que se ha tenido que seguir. Y finalmente, ¿no?, tenemos una tecnología que ya se puede aprovechar para el regadío. Sin embargo, existen desafíos todavía, ¿no?, que tenemos que cumplir, como la creación del software, el sensor, la fabricación a escala de la tecnología. Y es un camino algo difícil, ¿no?, que a veces también, ¿no?, eh, lleva a tal vez querer dejar el proyecto, ¿no? Pero luego te das cuenta de que tenemos que seguir en este camino para poder contribuir y de nuevo retomamos las fuerzas y seguimos avanzando con el impulso del proyecto. Y bueno, ahora ya también, ¿no?, que, que prácticamente muchas cosas ya van volviendo a la normalidad. De nuevo, ¿no?, se están tomando interés en los temas ambientales, en poder lograr, ¿no?, diferentes iniciativas, pero con la tendencia de contribuir con el planeta, ser amigables con el planeta, ¿no? Y es algo positivo que está sucediendo y que justamente no todos debemos impulsar para que en unos años, ¿no?, tratemos de tal vez revertir la situación de no tener agua, de no contar con alimentos. Y lo bueno es que las nuevas generaciones ya tienen esas preferencias, ¿no? Incluso, por ejemplo, ¿no?, según las estadísticas, están dispuestos a pagar más por adquirir un producto ecológico. eh, y justamente, ¿no?, eso es algo muy positivo para todos. Y sé que las nuevas generaciones, ¿no?, van a impulsar muchos cambios positivos tanto para la humanidad y también para el planeta. Entonces aquí estamos poniendo nuestro granito de arena y a ver qué se puede hacer, ¿no?, en la existencia, porque finalmente, ¿no?, es un tiempo limitado, ¿no?, que tenemos los seres humanos y tenemos que hacer lo que más nos apasiona. Y bueno, estamos ahí tratando de contribuir. Max, creo que hay un comentario en el chat de Marco. Dice, muchas gracias. ¿Crees que si le pusiéramos un precio al agua habría más incentivo para innovar en tecnologías para la captación de agua, especificando un precio dictado por el mercado más que por el Estado? Bueno, aquí hay algo interesante, ¿no? Por ejemplo, los agricultores que eh, hacen el regadío de sus cultivos con camión cisterna. El agua de camión cisterna, por ejemplo, aquí en Perú, puede costar entre 15 a 20 soles el metro cúbico, lo que se traduce en unos 4 o 5 dólares. Entonces, si el agricultor
compra o el agua se le hace más cara para el agricultor, entonces ya no es rentable ya su producción. O sea, de alguna forma esto está regulado, ¿no? Por la misma competencia. Igual, ¿no? Nosotros, por ejemplo, si quisiéramos aplicar nuestra tecnología de 300 litros para la agricultura, no sería nada rentable. Hemos hecho ese cálculo. Por eso no lo ofrecemos para la agricultura. Y eso lo hemos obtenido gracias al proyecto piloto. ¿Desde qué capacidad nuestra tecnología es rentable para la agricultura? Desde los 1.500 litros de agua al día. Y es por eso que estamos en ese proceso de escalamiento para ser competitivos justamente con lo que hay, ¿no? Que es camión cisterna y también el agua subterránea. Entonces, queremos disminuir, ¿no?, los costos lo más posible para ser competitivos y de esta manera brindarle una posibilidad, ¿no?, al agricultor, que finalmente le pagan, ¿no?, un precio por su producto y este precio está condicionado a todos los insumos, todos los recursos que va a utilizar, ¿no? Entonces, ese es el desafío justamente, ser competitivos con el costo del agua. Sin embargo, en unos años, ¿no? El costo del agua se va a incrementar. Yo cuando era niño, cuando vi la primera vez que alguien estaba vendiendo agua en botella, me causó un poco de curiosidad, ¿no? ¿Cómo puede haber gente que compre agua en botellas y en nuestras casas hay agua, ¿no? Pero ahora, en ese tiempo, tenía un costo, ¿no? Y ahora también el agua, en algunos casos, están teniendo un costo considerable. Y también, ¿no? A medida que el agua va a escasear, también el costo va a incrementarse, porque todo lo que va a condicionar la producción de agua también va a elevar su costo, ¿no?, de alguna manera. Incluso toda la industria, ¿no? Porque en cada actividad del desarrollo humano necesitamos agua para todo. Y justamente, ¿no? Esa va a ser la condicionante. Y también, ¿no? Tratar de ahorrar agua porque cuando se produce un metro cúbico de agua o 1.000 litros, a la atmósfera se emiten 10 kilogramos de CO2, porque el agua potable pasa por todo un tratamiento. También por un proceso de canalización, de bombeo, y en todo esto se invierte gran cantidad de energía. Y esa energía emite, ¿no? La producción de esa energía emite 10 kilogramos de CO2 aproximadamente por cada 1.000 litros de agua. Entonces, si nosotros ahorramos agua, minimizamos, reutilizamos el agua, también vamos a estar contribuyendo de alguna manera al medio ambiente. No le escucho, estimado, creo que el audio. Ahora sí. Muy interesante todas las respuestas que nos brindas, Max. Por ejemplo, el tema de los costos, cómo son indicadores que te permiten ir tomando decisiones, perfeccionando tus productos, esa meta de brindar una solución a una necesidad social, la pasión que tiene el emprendedor. Son un conjunto de aspectos que hacen, digamos, motivan a buscar una solución a un problema, ¿no? Y tu caso, Max, es muy interesante y por eso también ha sido reconocido por varios premios. No sé si hay alguna pregunta más adicional del público, de los participantes. Si no hubiera alguna pregunta, entonces ya estaríamos cerrando nuestro segundo workshop. A ver, si hay alguna pregunta. Creo que ya no. Bueno. Bueno, Max, reitero nuevamente el agradecimiento. Gracias por tu tiempo, Max, por compartir tu experiencia y que todos nosotros podamos haber conocido tu trayectoria. Nos gustó mucho, por ejemplo, que empieces a hablar de los paradigmas, cómo romper estos paradigmas, y al final terminamos en un caso real, que es tu caso, que ya viene, digamos, dando soluciones a problemas ambientales y que no queda ahí, sino que lo vas perfeccionando hacia adelante, ¿no? Se necesita mucha perseverancia, constancia, pero sobre todo todo eso
se hace bien cuando hay pasión por lo que uno, por lo que uno hace. Muchas gracias, Max. Es excelente tu participación. Lo vamos a compartir. Los que no han podido venir lo van a poder ver en los videos. Pero nosotros estamos muy orgullosos de tu emprendimiento. Creo que representa muy bien a los innovadores peruanos y latinoamericanos. Gracias, Max, por todo y por tu tiempo y por el trabajo que vienes realizando. Gracias, Edwin. Muchas gracias a ti por la invitación, a todos los presentes. Muy agradecido de poder compartir, ¿no?, con cada uno de ustedes. Y bueno, estamos para poder seguir impulsando el ecosistema de emprendimiento con innovación. Cualquier consulta, estoy a disposición, con gusto. Pueden encontrarme en mis redes sociales como Max Hidalgo Quinto, en Facebook, en Instagram, ¿no?, para poder tal vez impulsar en conjunto algún tipo de iniciativa. Muchas gracias nuevamente y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, Mac. A los participantes también agradecemos haber dado el tiempo para poder escuchar a Max, para poder participar de este segundo workshop. Los invitamos a seguir estudiando, ¿no? Esta semana ya viene el módulo 2. En el módulo 1 hemos visto muchos de los aspectos que ha compartido Max, la función empresarial, los costos, la pasión, la visión que tiene hacia adelante un emprendedor. Entonces los invitamos a continuar esta semana con los módulos del programa de formación a emprendedores ambientales en acción. Y también los invitamos al próximo sábado. El próximo sábado tenemos también un invitado especial desde Costa Rica que relaciona la tecnología con la conservación de los bosques, el blockchain y la conservación de los bosques. Están todos invitados y también lo pueden compartir con sus redes. Mientras más personas conozcan del trabajo que hacen los emprendedores ambientales, es mejor para todos nosotros, ¿no? Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, Mag. Gracias a todos. Cuídense mucho. Muchas gracias a todos.